Atlanta, una ciudad llena de vida y energía. Pero, entre 1979 y 1981, esa vida se vio ensombrecida por el miedo. Sí, una serie de asesinatos que aterrorizó a la comunidad afroamericana. Exactamente, los asesinatos de Atlanta. Mm. Un caso que aún hoy en día sigue generando debate y misterio. Totalmente. Y en este Deep Dive vamos a intentar desentrañar este caso, Claro. explorando no solo los hechos, sino también el contexto social y las repercusiones que tuvieron esos crímenes. Por supuesto. Prepárense para un viaje al corazón de una tragedia que conmocionó al mundo. Empecemos por el principio. En julio de 1969, Edward Smith y Alfred Evans, dos jóvenes de 14 años, desaparecen con solo días de diferencia. Ajá. Sus cuerpos son encontrados con signos de violencia, marcando el inicio de una ola de terror. Imagínense la angustia de las familias, la incertidumbre, el miedo que se apodera de toda una comunidad. Sí. ¿Quién estaba detrás de estas desapariciones? Bueno, esa era la gran pregunta. ¿Por qué se enseñaban con jóvenes afroamericanos? La policía, bajo una presión inmensa, se lanza a una búsqueda frenética del culpable. Pero los asesinatos continúan, y con cada nuevo caso, el miedo se intensifica. Claro, hablemos de algunos de estos casos que por su crueldad o por las circunstancias que los rodearon, Y, quedaron grabados en la memoria colectiva. por ejemplo, el pequeño Yusuf Bell, de tan solo 9 años, que desapareció un día de camino a la tienda. Su cuerpo fue hallado en una escuela abandonada, Mm, un lugar que se suponía debía ser seguro para los niños. exacto. Y luego el caso de Angel Lanier, de 12 años, la primera víctima femenina. Su cuerpo fue encontrado con signos de tortura. Así es un detalle que sin duda incrementó el pánico en la comunidad. Otro caso desgarrador es el de la Tonya Wilson, de 7 años. Un testigo la vio siendo llevada por dos hombres. Terrible. Su cuerpo fue encontrado meses después. Otro recordatorio brutal de la vulnerabilidad de los niños. Es escalofriante pensar en el terror que vivieron estas familias, la impotencia ante la desaparición de sus hijos. Totalmente. Y mientras tanto la ciudad entera se convertía en un escenario de paranoia con padres que ya no dejaban salir a sus hijos a jugar. Claro, por miedo a que se convirtieran en la próxima víctima. Las autoridades, por su parte, seguían buscando respuestas, buscando un patrón, una pista que los llevara al asesino. Exacto, bajo una presión enorme. Y es, en este contexto, con la presión mediática y social en su punto más alto, que un nombre comienza a sonar con fuerza. Wayne Williams. Wayne Williams, un aspirante a productor musical afroamericano de 23 años. Sí. Se convierte en el principal sospechoso para la policía. Ajá. Pero ¿cómo llegó a ser el foco de atención? Buena pregunta. ¿Qué pruebas lo conectaban con los crímenes? La noche del 22 de mayo de 1981, Williams es detenido cerca de un puente donde la policía vigilaba el río Chattahoochee. La policía sospechaba que el asesino se deshacía de los cuerpos en el río. Y esa noche escucharon un fuerte sonido como si algo hubiera caído al agua. Al acercarse al puente vieron el coche de Williams. 2 días después de su arresto, el cuerpo de Nathaniel Keter, de 27 años, es encontrado flotando río abajo. Este hallazgo, junto con otras evidencias, coloca a Wayne Williams en el centro del huracán. Una de las pruebas clave que se presentaron en su contra fueron las fibras encontradas en los cuerpos de algunas víctimas, fibras que coincidían con las de la alfombra de su casa, su coche, y sorprendentemente con el pelo de su perro. La fibra, un elemento aparentemente insignificante, se convierte en una pieza fundamental en la investigación, una conexión tangible entre Williams y los asesinatos. Así es. Pero eran suficientes las fibras para condenarlo. Había algo más detrás de la acusación. El juicio de Williams fue un evento mediático sin precedentes, y las pruebas presentadas, incluyendo las fibras, generaron un intenso debate. Entiendo. Algunos expertos cuestionaron la fiabilidad de la evidencia, argumentando que las fibras eran comunes Ya veo. y que no necesariamente lo vinculaban directamente con los crímenes. El caso, lejos de resolverse con la detención de Williams, se adentra en un laberinto de dudas y controversias. Totalmente. ¿Era Wayne Williams el monstruo que Atlanta buscaba o era solo una pieza de un rompecabezas mucho más complejo? Esa es la pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Exacto, analizaremos el juicio, el veredicto y las diferentes teorías que surgieron a raíz de la condena de Williams. Prepárense para descubrir nuevos detalles, analizar las pruebas y tal vez cuestionar todo lo que creían saber sobre los asesinatos de Atlanta. Interesante. Retomemos la historia donde la dejamos con Wayne Williams, acusado de ser el monstruo que aterrorizó a Atlanta. Las fibras, esa evidencia casi microscópica, se convirtieron en el arma de la fiscalía, tejiendo una red alrededor de Williams, pero era una red lo suficientemente fuerte. Exacto. La fibra era una tecnología relativamente nueva en la ciencia forense de la época. Imaginen, estamos hablando de los años 80, una época en que el análisis de ADN aún estaba en pañales.
En efecto, la ciencia forense ha avanzado a pasos agigantados desde entonces. Hoy en día el ADN es una herramienta mucho más precisa y fiable. Pero en aquel entonces las fibras eran una de las pocas opciones disponibles para conectar a un sospechoso con la escena del crimen. Claro, y en el caso de Williams, esas fibras se convirtieron en el eje central del juicio. Pero como mencionamos antes, la defensa cuestionó la solidez de esa evidencia. ¿Podrían esas fibras haber llegado a los cuerpos de las víctimas de otra manera? ¿Eran realmente tan únicas como afirmaba la fiscalía? Esas fueron precisamente las preguntas que la defensa intentó sembrar en la mente del jurado. Argumentaron que las fibras eran comunes en la época, que podían provenir de la ropa, las alfombras o incluso del ambiente. Y no olvidemos el factor racial. Tanto las víctimas como el acusado eran afroamericanos. En un contexto social marcado por la segregación y el racismo, era posible que la policía, presionada por encontrar un culpable, se hubiera enfocado en Williams, sin explorar otras posibilidades. Es una pregunta legítima. Recordemos que en esa época el movimiento por los derechos civiles aún estaba luchando por la igualdad y la justicia para la comunidad afroamericana. La desconfianza hacia las autoridades era palpable, y muchos temían que Williams fuera un chivo expiatorio. A pesar de las dudas, el jurado encontró a Wayne Williams culpable de 2 de los asesinatos de adultos, Nathaniel Gator y Jimmy Ray Payne. Fue sentenciado a cadena perpetua, una condena que dividió a la opinión pública. Para algunos, la condena de Williams trajo un alivio, un cierre a una pesadilla que duró 2 años. Para otros, la sombra de la duda persistió. ¿Y qué pasó con los demás asesinatos, los de los niños? Esa es una pregunta crucial. La policía atribuyó a Williams muchos de los asesinatos de niños, pero nunca fue juzgado por esos crímenes. La fiscalía argumentó que la condena por los 2 asesinatos de adultos era suficiente y que no había necesidad de someter a las familias a más dolor con nuevos juicios. Pero esa decisión dejó un vacío, una sensación de que no se había hecho justicia completa. Para las familias de las víctimas, la falta de un juicio por los asesinatos de sus hijos era una herida abierta, una negación de la magnitud de la tragedia. La sombra de la duda se extendió más allá de los tribunales, alimentando teorías alternativas, algunas más plausibles que otras. Una de las teorías más populares es que Williams no actuó solo, que hubo otros asesinos involucrados, quizás incluso una red de pedofilia operando en Atlanta. Esa teoría se basa en el hecho de que no todos los asesinatos comparten el mismo modus operandi. Algunas víctimas fueron estranguladas, otras apuñaladas, algunas mostraban signos de tortura. ¿Podría un solo individuo ser responsable de tanta variedad en los crímenes? Es una pregunta válida. La diversidad en los métodos y la falta de un patrón claro en la selección de las víctimas han llevado a algunos investigadores a creer que pudo haber más de un asesino en acción. Y luego están las teorías conspirativas que apuntan a grupos como el Ku Klux Klan o incluso a agencias gubernamentales como responsables de los asesinatos. Para entender estas teorías debemos recordar el clima social y político de la época de Atlanta. Como muchas ciudades del sur, aún estaba lidiando con las cicatrices de la segregación. El Ku Klux Klan, una organización racista con un largo historial de violencia contra la comunidad afroamericana, era una presencia real y amenazante. Es comprensible que en un contexto de tanta tensión racial, algunos vieran la mano del clan detrás de los asesinatos. La idea de que un grupo de odio pudiera estar detrás de la muerte de tantos niños afroamericanos era aterradora, pero no imposible. Sin embargo, a pesar de las sospechas, nunca se encontraron pruebas concluyentes que vincularan al KKK con los crímenes. Las teorías conspirativas, aunque atractivas por su dramatismo, a menudo se basan en especulaciones y no en hechos concretos. Lo cierto es que los asesinatos de Atlanta siguen siendo un rompecabezas con piezas faltantes. La condena de Wayne Williams, aunque trajo un cierre parcial, no respondió todas las preguntas. ¿Era él el único responsable? ¿Hubo otros asesinos? ¿Qué motivó estos crímenes? La búsqueda de respuestas continúa impulsada por el deseo de hacer justicia a las víctimas y a sus familias. En 2019, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ordenó la reapertura del caso con la esperanza de que los avances en la tecnología de ADN puedan arrojar nueva luz sobre el misterio. Esa decisión reaviva la esperanza de que algún día se pueda escribir el capítulo final de esta historia, un capítulo que honre la memoria de las víctimas y traiga paz a sus familias. Mientras tanto, los asesinatos de Atlanta nos recuerdan la importancia de la justicia, la necesidad de abordar las desigualdades sociales y la urgencia de proteger a los más vulnerables. Y más allá del sistema judicial, este caso ha tenido un impacto profundo en la cultura popular. Cierto, como una especie de recordatorio constante de esta tragedia. Exactamente, el arte a menudo se nutre de tragedias de misterios sin resolver, y los asesinatos de Atlanta no han sido la excepción. ¿Podría darnos algunos ejemplos específicos? Por supuesto. En la literatura, uno de los ejemplos más notables es la obra de James Baldwin, The Evidence of Things Not Seen. Así la conozco. Baldwin no se limita a narrar los hechos, sino que va más allá, explorando las tensiones raciales, la desconfianza hacia las autoridades. Interesante.
la profunda herida que estos crímenes infligieron en la comunidad afroamericana. Una obra que nos invita a reflexionar sobre el contexto social. Exacto, sobre las causas que subyacen a la violencia y la discriminación. Y en el cine y la televisión tenemos ejemplos. Claro, por ejemplo, la miniserie The Atlanta Child Murders de 1985, que intenta reconstruir los hechos desde la perspectiva de la policía y los investigadores. Una mirada desde adentro. Sí, más recientemente el documental Atlanta Monster de 2018 ofrece una perspectiva diferente. Ajá. Se centra en las voces de las familias de las víctimas, sus testimonios desgarradores, su lucha por la justicia. Un recordatorio de que detrás de las cifras, los titulares y las teorías hay vidas truncadas, familias destrozadas. Exactamente. Un vacío que ninguna condena puede llenar por completo. Y no podemos olvidar la serie Mindhunter de Netflix, que en su segunda temporada dedica varios capítulos a los asesinatos de Atlanta. Oh, sí, la recuerdo. La serie explora la mente criminal, la psicología detrás de estos actos atroces. Uf, es que lo friante. Y los métodos que la policía utiliza para atrapar a los criminales más peligrosos. Una mirada fascinante, aunque perturbadora. Totalmente. En cuanto a la música, ¿hay alguna obra que destaque? Sí, una de las obras más conmovedoras es la canción Forever Yesterday for the Children, grabada por Gladys Knight and the Pips en 1981. La he escuchado, es muy emotiva. Es un homenaje a las víctimas, una expresión de dolor colectivo y un llamado a la esperanza. Es cierto, la música en momentos de oscuridad puede ser un bálsamo. Totalmente una forma de canalizar el dolor y encontrar consuelo. Lo interesante es que cada obra, cada canción, cada película o libro que se ha inspirado en los asesinatos de Atlanta nos ofrece una perspectiva diferente. Sí, como una pieza del rompecabezas. Y aunque el rompecabezas sigue incompleto, la suma de todas esas piezas nos acerca un poco más a la comprensión de este evento trágico. Exactamente. Es como si cada artista, a través de su propia lente, nos ayudara a desentrañar las capas de este caso, A ver más allá de la superficie. a cuestionar nuestras propias percepciones y a reflexionar sobre las causas que subyacen a la violencia y el odio. Y más allá de la búsqueda de respuestas, estas obras también cumplen una función importante. ¿Cuál sería esa función? Mantener viva la memoria de las víctimas, honrar su legado y asegurarnos de que nunca olvidemos el dolor que estos crímenes causaron. Es una forma de luchar contra el olvido. De recordar a la sociedad que la justicia, aunque a veces tarde, es un derecho fundamental y que la búsqueda de la verdad no tiene fecha de caducidad. Los asesinatos de Atlanta, aunque ocurrieron hace décadas, siguen resonando en el presente. Como un eco que nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de la justicia social y la necesidad de proteger a los más vulnerables. Un recordatorio de que la violencia y el odio pueden tener consecuencias devastadoras. Y que la lucha por una sociedad más justa e igualitaria es una tarea que nos incumbe a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este deep dive sobre los asesinatos de Atlanta. Esperamos que esta exploración te haya brindado una nueva perspectiva sobre este caso y sobre las complejidades de la justicia, la memoria y la búsqueda de la verdad. Ha sido un placer compartir esta información contigo. Si te ha interesado este episodio, te invitamos a suscribirte, seguirme o compartirlo para más contenido como este, donde exploramos los casos más impactantes y debatimos sobre los misterios que aún nos intrigan. Finalmente, suscríbete, dale me gusta y comparte.